¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. A ver, vamos a continuar con la clase. Antes de eso voy a tomar asistencia. A ver, se encuentra Candia, Serna. Presente, profesora. Presente, Buenas noches. presente, profesora Serna. Ah, ya, ok. Listo. ¿Me Muy bien. escucha, profesora? Muy bien. Sí, te escuché. A ver, Candia y Serna. Ujú. Cruz. Presente, profesora. Buenas noches. Listo, Cruz. Muy bien. Fuentes. Presente, profesora. Buenas noches. Muy bien. Grimaldo. Presente, mi prima, buenas noches. Listo, buenas noches. Muy bien. Ujú. Guerrero. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Ujú. Guamán Aguirre. Lucky. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Bien, aquí. Machaca. Muy buenas noches, presente. Buenas noches. Mesa Mujica. Profesora, buenas noches, presente. Buenas noches. Miranda. Profesora, buenas noches. La compañera Miranda me escribió que está sin internet, por eso no va a ingresar a la clase. Ah, ya. Listo. Muy bien. Pinella. Gracias, Soto. Presente, profesora, buenas noches. Muy bien. Poma Rivas. Poma, presente, profesora. Buenas noches. Bien. Preciado. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Soto. Soto también está. Presente. Listo. Valencia. Vázquez. Valencia, buenas noches, Ah, buenas noches. Vázquez. Listo, vamos a empezar. Entonces nosotros nos habíamos quedado justo en la etapa de lo que era joven, ¿no? Ya habíamos visto inclusive hasta lo que era Papa Nicolau, que es importante que se realice una vez que inicie su vida sexual, ¿no? Y también lo que es planificación familiar. Aquí quería explicar acerca de lo que era planificación familiar. Listo, Guamán, ya, muy bien. Ya. En lo que es planificación familiar existe una gran variedad de métodos anticonceptivos y los cuales se debe informar a la población, porque tenemos pues métodos anticonceptivos hormonales, los de barrera, los no hormonales y los permanentes. Dentro de los hormonales tenemos las inyecciones, las pastillas anticonceptivas, que esas son las más comunes, ¿no? Después tenemos las de barrera, que viene a ser el preservativo, las no hormonales, tenemos lo que es la T, el famoso DIU, ¿no? Y las permanentes, que viene a ser, pues, en este caso, lo que es la ligadura de trompas y también lo que es la vasectomía, ¿ya? Y cada una de ellas, pues, tiene una sugerencia, se tiene que aclarar cómo se debe de usar, qué reacciones puede tener, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer. Pero si se dan cuenta, la mayoría de métodos anticonceptivos va dirigido hacia la mujer. Muy poco es para los varones, ¿no?
excepto pues el preservativo. Pero el resto, en su gran mayoría, es para la mujer. Entonces la mujer es la que tiene que decidir también qué método anticonceptivo tiene que utilizar, porque ella es la que de repente va a ingerir el medicamento, perdón, el método anticonceptivo, ella es la que lo va a usar. Listo, Vázquez. Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Por eso es importante de que se le haga una educación con respecto a planificación familiar. Ahora, en estos tiempos, pues se considera que tener 2 hijos ya es suficiente para poder mantenerlos, para poder darles una buena calidad de vida, porque la situación cada vez se está poniendo peor, ¿no? Y por eso es que también muchas veces aumentan los índices de pobreza, porque nosotros encontramos niños que están desnutridos, que no tienen, los padres no pueden cubrir las necesidades básicas de todos, ¿no? Entonces ese es un problema social bastante grande, ¿ya? Listo. Ahora vamos a lo que es la etapa adulto. En la etapa adulto también vamos, ya lo que hemos explicado ya lo vamos a pasar rápidamente. La evaluación nutricional, que ya sabemos que es por medio del índice de masa corporal, lo que son las vacunas incompletas. En el caso de las vacunas, aquí pues se considera mucho lo que es la influenza, la antitetánica, ahora que estamos en esta situación, lo que es la vacuna contra el COVID, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Ya, entonces, como les decía, hay que darle bastante prioridad, ¿no? A ciertas vacunas, dependiendo de las edades. Dentro de lo que es la etapa adulto, entre los 30 a 59 años, se considera la vacuna antitetánica contra la hepatitis B, contra la influenza y ahora que estamos en esta situación contra el COVID, que bueno, ahorita todavía, ya en la etapa adulto, los mayores de 40 años ya se están colocando la cuarta dosis, ¿no? Listo. Después tenemos también la identificación de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, que también lo hemos visto en la etapa joven, de las enfermedades transmisibles, igual que en la etapa joven. Aquí, sin identificación, o sea, es un riesgo el hecho de que no se haya tomado en cuenta, por ejemplo, acerca de las enfermedades ocupacionales. Y eso ya lo hemos visto en otro tema, ¿no? Ya hemos visto las enfermedades laborales y las enfermedades ocupacionales o profesionales. En este caso, es importante darle prioridad a la seguridad laboral. ¿Por qué? Si una persona, por ejemplo, en el rubro de lo que es la salud, ¿qué actividades son las que más realizamos? Estamos en constante movimiento, estamos mayormente de pie, estamos llevando pacientes, estamos trasladando pacientes, ya sea en cama, ya sea en lo que es de repente silla de ruedas, ¿no? Y para poder trasladarlos a su habitación y otras actividades más. Entonces, de acuerdo a lo que les he dicho, ¿qué enfermedades a la larga puede tener el personal de salud?
trabajando, Miss. Varices, Miss, por Ah, estar de pie. muy bien, Soto. Las varices, ¿no? Una persona que está de pie mucho tiempo puede llegar a sufrir de varices. Muy bien. Otra enfermedad que a la larga puede tener. La que sufren en los riñones, Miss. Ah, ya, muy bien. Problemas Miss, renales, muy bien, Vázquez. Sí, dime, Miss, Grimaldo. Miss, Profesora, lo que trabajan en rayos X pueden sufrir de cáncer con el tiempo. Es una probabilidad, sí, por la misma radiación a las que están expuestos, ¿no? Por eso ahora se ha visto por conveniente que, por ejemplo, las personas que trabajan con radiación, ya sea en tomografía, ya sea en rayos X, tengan un tiempo de descanso para que su cuerpo pueda depurar, ¿no? Porque inclusive hasta problemas, si están en etapa joven, y en etapa adulta, pues en la primera etapa de la etapa adulta, pueden sufrir de problemas reproductivos también, ¿no? Entonces, hay que considerar esto, ¿no? Sí, muy bien. ¿Quién más? A ver, iba a participar. Miss, y también pueden sufrir de trombosis, Miss, cuando se trabaja de mucho tiempo parados, también pueden sufrir de trombosis. Ya, ahí muy bien, ya también, por lo mismo que tienen afecciones a la circulación, ¿no? También pueden sufrir, por ejemplo, de incontinencia urinaria. ¿Por qué? Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque muchas veces por trabajar, ¿qué es lo que pasa? De repente la persona tiene la necesidad de miccionar y no va. Entonces, la vejiga, el esfínter vesical también se va afectando y en cualquier momento, a una determinada edad, la persona se va a reír, va a toser y va a tener pues estos accidentes, ¿no? Porque el esfínter poco a poco se va deteriorando debido a lo que retiene mucho tiempo la orina, ¿no? Muy bien. Profesora, también puede afectar a los riñones, estar mucho tiempo parada. ¿Cómo dices, hija? A los riñones también puede afectar estar mucho Ajá, tiempo parada. sí, eso es lo que decía tu compañera Vázquez, ¿no? En este caso puede verse afectado muchos aspectos y no solamente, por ejemplo, el sistema urinario, lo que es la circulación, sino también se ve afectado, por ejemplo, la parte musculoesquelética. Una persona que está constantemente cargando peso, si no lo hace de una manera adecuada, entonces la persona va a tener dolores musculares, va a tener pues deformaciones en la columna, todo eso. Entonces, ya ven que tan importante es realizarse un análisis para saber si verdaderamente podemos tener en algún momento enfermedades ocupacionales, ¿no? Y esos se van dando con el tiempo, no es como el accidente se da al instante, ¿no? La enfermedad viene a ser algo que se va acumulando, acumulando. La evaluación odontológica es importante, acuérdense, porque justo en la etapa joven y en la etapa adulto, al menos las mujeres, al salir gestando, pues tienen disminución del calcio, pueden perder piezas dentarias, ¿no? Igualito para poder detectar si es que existe caries, porque cada una de las piezas dentarias es importante, tiene su función específica, ¿ya? Mujeres sin papá Nicolau, ¿no? Conductas sexuales de riesgo, o sea, que tengan diversas parejas sexuales, que no utilicen protección, porque recordemos que el único método para protegerse de las ITS viene a ser el preservativo, ¿no? El de barrera. Ningún otro método es efectivo contra las ITS. También hay que considerar nuevamente lo que es la planificación familiar, porque mientras la mujer siga menstruando,
puede salir gestando, pero eso no significa que sea adecuado. Por eso es importante en esa etapa la planificación familiar. ¿Hasta qué edad? A ver, ¿quién me puede decir hasta qué edad es recomendable para la mujer salir gestando y no tener ningún problema? Hasta Mira, los hasta los 30. 33 años, 35 máximo. Ajá, claro, muy bien, hasta los 35 años, ¿no? Sin ningún inconveniente. ¿Por qué? A partir de los 36, y ojo, así queda establecido en la historia clínica, se le considera un embarazo geriátrico. Suena feo, ¿no? Mis, mi mamá a los 48 años dio luz y estuvo bien sanito, nació mi hermano, ahora tiene 15 años. Sí, Vázquez, pero es que en ese tiempo eran otros tiempos, ¿no? Ahora Ah, es ya. bien difícil. Sí, antes la mujer salía gestando 42 años, 45 años y muy pocas probabilidades de tener problemas, ¿no? Pero ahora no. Y ustedes se dan cuenta que es que la mujer en ese tiempo pues se cuidaba un poco más. Ahora no es que seamos descuidadas, sino que el mismo ritmo de vida, todo el estrés que nosotros vivimos es diferente, ¿no? Ya nuestro ritmo de vida ha cambiado, es más saturado, más estresante, entonces por lo tanto, difícilmente una mujer gestante, porque todas las mujeres prácticamente trabajan, el 99% de las mujeres a nivel nacional trabajan, inclusive cuando están gestando, ¿no? Y ¿qué pasa? Que las leyes nos dicen que una mujer cuando sale gestando puede escoger, puede darse un descanso antes del parto y tiene el resto del tiempo después, disculpe, después del parto, ¿no? Pero hay mujeres, y me incluyo, yo trabajé hasta el último día. Justo ya empecé con los dolores y ya, listo. Te dan tus 3 meses de gracia para poder estar con tu niño, ¿no? Pero si no, tendrías que dividir un mes y medio antes y un mes y medio después, ¿no? Entonces, así la mayoría trabaja y es un riesgo que a determinada edad tenga pues un embarazo. Por eso ahora se le considera un embarazo geriátrico. O sea, o se le conoce como mujer añosa. Profesora, acá en mi zona yo Sí te escucho, Cruz. En tu zona, hasta ahí nomás te escuché. está lenta, le digo, en mi zona una señora ha tenido su bebito a los 36 años y en la posta no le querían atender, le han mandado a sacar ecografías para que recién le puedan hacer sus controles a su bebito y ha dado a luz en la posta y se murió su hijito, ya no son. Murió. ¿Qué problema tendría, no? Sí, mire. Entonces, ya ven, se dan cuenta. Mira, es una persona joven, 36 años, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero también pues habría que ver qué problemas tendría el pequeño, ¿no? Porque en realidad cuando se llevan los controles prenatales, que tienen que ser como mínimo, debería tener, ¿cuántos controles prenatales debería tener la mujer? Como mínimo en la gestación. Sí, ¿Cuánto? En la gestación, Miss, no me acuerdo bien, pero los profe, primeros meses hasta los 8 meses creo que es mensual. Ujú. Después hasta los 7 meses que diga, luego ya es quincena. Cuando llegas a Quincena. los 8 meses, para los 9 creo que es Semanal. semanal ya. Ujú. Ajá. Claro. Muy No bien. puedo ver. Sí, muy bien, Lucky. Ujú. Ya, sí, dime, Cruz, ¿algo me ibas a decir? ¿Algo más ibas a agregar?
Mm, Profesora, como usted dice, a partir de los 36 años ya sería un embarazo geriátrico. También creo que no es recomendable porque ya creo que otros inician 37, 38, la menopausia, ¿no? Sí, hay mujeres que tienen la menopausia precoz. ¿Y eso de qué depende? ¿Se acuerdan que el día miércoles estuvimos hablando de la menarquía, ¿no? En los adolescentes, o sea, que empieza su primera menstruación. Y justo ustedes también estaban comentando de que inician su menstruación algunas niñas, 9, 10 años, o sea, temprana edad. Entonces, contra más temprano inicie la menstruación, la primera regla, como se dice, van a tener una menopausia temprana, ¿no? O sea, a temprana edad se les va a retirar la menstruación también, ¿no? Y eso, el estar cerca de la menopausia y tener un embarazo es de alto riesgo, de muy alto riesgo, porque puede tener de repente algún tipo de problema en el momento de la gestación, al momento del parto, el niño puede tener complicaciones dentro del vientre materno, puede tener alguna malformación, ¿no? Entonces, todo eso hay que considerar, ¿no? Y seamos conscientes, si una persona, si una mujer va a salir gestando, en estos tiempos me refiero, ¿no? Ya antes era diferente, como les decía. En estos tiempos hay que analizarlo bien porque tenemos que sopesar los riesgos que implica. Inclusive la madre puede fallecer, ¿no? En el caso que nos estaba contando Cruz, lamentablemente su bebé falleció. Posiblemente tendría problemas con el cordón umbilical, de repente tuvo anteriormente, durante los primeros meses, tuvo amenaza de aborto, no sabemos si de repente la placenta no estaba bien implantada, lo que se conoce como placenta previa, ¿no? De repente tuvo ruptura de bolsas, qué sé yo, tantas cosas que puede pasar, ¿no? Entonces, por eso es importante los controles prenatales, ¿ya? Listo. Y la planificación familiar, pues, sobre todo. También ya a esta edad, en el caso de las mujeres, al partir de los 45 años y en los hombres a partir de los 35 años, tienen que hacerse un examen de colesterol y triglicéridos, de preferencia. ¿Cómo se le llama a esto? A esto se le llama perfil lipídico y esto es importante que ustedes lo conozcan, ¿ya? Aquí lo voy a colocar para que cuando ustedes en algún momento, a pesar, y ahora no solamente se considera esa edad, sino que también se está considerando pues desde edades tempranas, ¿no? Porque en este caso, desde edades tempranas, porque ahora con los estilos de vida hay muchos jóvenes que tienen problemas con el colesterol, con los triglicéridos, con la glucosa. Por eso es siempre bueno hacerse los chequeos. Les voy a poner los niveles de la recomendación que se hace, ¿no? Profesora, Mm. también esto es verdad, o he visto yo en pacientes, como yo trabajo en consultorio dental, ¿Ya? vienen señoras así ya de 40, 42 años, 39, casi los 40, ¿sí? Ujú. Y con sus niñitos más grandecitos o más chiquitos, con síndrome de Down, y ¿Ya? me dicen, ese es de mi menopausia. Y así 3, 4, 5 casos creo que he visto, y los niños así, ¿no? Y me dicen, los chilenos, es de mi menopausia. Entonces Mm, ahí lo han ya está tenido, planificando, que viendo que a esa edad creo que
se corre ese riesgo también que el bebé podría nacer con síndrome de Down. Claro, es que lo que pasa es que a mayor edad pues hay mayor riesgo, ¿no? Para poder y pueden nacer, en el caso del síndrome de Down viene a ser un tipo de alteración ya desde lo que es los cromosomas, ¿no? O sea, ya desde el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, ¿no? Ya. Ujú. Muy bien. A ver, les voy a colocar entonces, cuando nosotros vemos lo que es, al menos en los lípidos, preferible es sacarse un perfil, a ver, voy a colocarlo con otro color para que se note. Ujú, azul. Ya está. Preferible es sacarse un perfil lipídico, así se llama, perfil lipídico. ¿En qué consiste este perfil lipídico? Sale completo, porque a veces las personas dicen, ay, voy a tomarme colesterol nada más, pero el colesterol, recordemos que existen dos tipos, colesterol bueno y colesterol malo, entonces es importante saber, ¿no? Perfil lipídico consta de colesterol total, colesterol total, que viene a ser o debería ser menos de 200 miligramos por decilitro, ya menos de 200. Eso es lo correcto. Después, lo que es el HDL, ay, HDL, que viene a ser el colesterol bueno, ese sí, ese debería estar más, vamos a ponerlo entre paréntesis para que no se confunda, más de 40 miligramos por decilitro, ¿ya? Muy bien. Después tenemos otro que es el LDL, que ese su valor normal viene a ser menos de 100 miligramos por decilitro, ¿ya? Muy bien. Y por último, los triglicéridos, cuyo valor normal es menos de 150 miligramos por decilitro. Muy bien. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta todo ya completo, ¿no? Un esquema completo. Y eso es lo que ya tiene que tomarse la persona para poder saber. ¿Y por qué en la mujer en una edad más amplia que en el varón? La diferencia es que la mujer, mientras no llegue a lo que es la etapa de la premenopausia o sus hormonas se alteren, no va a tener problemas, mayores problemas con los lípidos. En cambio, el hombre desde temprana edad sí tiene problemas y tiene mayor tendencia a los infartos, ¿ya? Entonces, problemas cardiovasculares, el varón tiene a más temprana edad. Listo. Entonces, es importante, ¿ya? Sacarse este tipo de exámenes. Agregado a eso, nosotros también podemos incluir lo que es la glucemia en ayunas, cuyo valor normal es de 70 a 100 miligramos por decilitro, ¿no? Eso es lo normal. Así, entonces,
Ustedes deberían aprenderse este tipo de valores de memoria, porque son los que más usamos, ¿ya? Son los que más usamos. El perfil lipídico, glucemia, hemoglobina, los valores de los signos vitales, eso es lo que más usamos frecuentemente. Muy bien. Después otra actividad que se considera de riesgo en la etapa adulto viene a ser la mamografía. La mamografía ya ustedes saben que se debe hacer la mujer a partir de los 40 años. ¿Qué nos ayuda o por qué es importante la mamografía? Para saber, si es que tenemos el cáncer. Ujú. Cáncer de mama, ¿no? Se complementa. Y ustedes dirán, ¿y por qué a partir de los 40 años? Porque esto implica un riesgo por el cambio hormonal. Antes de los 40 años, ¿qué examen o qué prueba se hace? Se hace lo que es la ecografía mamaria. Eso es, por ejemplo, para mujeres de 20 años, más jóvenes, para poder detectar si es que existe alguna alteración, especialmente si esa mujer tiene antecedentes de lo que es cáncer en la familia, ¿ya? Entonces es importante. Se complementan estas dos pruebas, tanto Profesora, la mamografía como la ecografía. Dime, Soto. Tengo otra alumna. de la mastitis hay una probabilidad que te dé cáncer. No, en realidad la mastitis tendría que ser de manera continua para que te produzca una alteración, pero no. La mastitis viene a ser como cualquier proceso infeccioso, solamente que en este caso es porque se obstruye pues uno de los conductos galactíferos, ¿no? Por donde sale la leche. Profesora, continuando su pregunta de la compañera, en caso que la mastitis se complica y llega a una operación. Ah, eso es para drenar, claro, eso es para drenar, pero no se preocupen, no significa, así como por ejemplo hay mujeres que tienen quistes en las mamas y no significa que tengan o van a tener pues predisposición al cáncer. Cualquier mujer puede tener la predisposición, solamente que depende mucho de nuestros estilos de vida. O sea, no siempre que tenemos mastitis o un quiste se va a desarrollar en cáncer, ¿no? Ya, eso hay que tenerlo en cuenta. Estilos de vida, alimentación, por favor, controlar el peso, eso es muy importante. Eso sí puede desencadenar de que se alteren las células y puedan formar tumoraciones, ¿no? Profesor, una pregunta. Y en caso si fuese que la persona ha sido operada por mastitis Ujú. en un primer embarazo y en el segundo embarazo, ¿cómo sería? Porque no es que en el embarazo se va llenando las mamas de leche, pues no se van hinchando, pues no. Ujú. Esto produce un dolor, entonces, en ese caso, ¿cómo sería? Por eso, no siempre implica de que el hecho de que hayas tenido mastitis vas a tener cáncer. Si ha dado una segunda vez, la primera vez en las mamás primerizas sí da mastitis, eso sí, en la gran mayoría, cuando no saben, ¿por qué dan la mastitis? Porque no saben dar de lactar, no se les ha informado. Cuando se les da de lactar, la forma de la mano, cómo colocan, cómo le dan de lactar, la posición que ellos adoptan, cómo colocan la mama en la boca del bebé. Todo eso influye para que se dé una mastitis. Hay mamás que de repente dicen, ay, mi niño no toma leche
Ah, está durmiendo 3 horas. No, hay que ser como reloj, 2 horas y hay que darle, darle. Hay algunas mamás que dicen ya, le dan de la mama izquierda y para completarle le dan de la mama derecha. Y entonces ya, se llenó. Para la siguiente vez, ¿de dónde tienen que empezar? Tienen que empezar a darle de lactar de donde dejaron, de la mama derecha. Pero no, muchas veces por la costumbre empiezan por la izquierda y después para terminar de llenarlo de la derecha. Y se está acumulando en la mama derecha. Sigue, 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 sigue. Ahí es donde se obstruye, pues, y se produce lo que es la infección. Listo, muy bien. Entonces, por eso les digo, no siempre esto se va a desencadenar, a menos pues de que haya habido una infección muy, muy grande, de que haya pues tenido que haber cortes de la mama, ¿no? Que es pues son cosas muy extremas, porque ¿quién va a soportar un dolor tan intenso? Hay ocasiones en que sí se tiene que drenar, pero no han llegado a extirpar la mama, ¿no? Sí, Miss, porque Eh, bueno, yo claro, en mi doctora, caso, como tengo le- un caso mío, por ejemplo, que yo, cuando estuve dando lactar a mi bebé, Ujú. tuve, lo que es mastitis, porque en el seno izquierdo, más que todo, porque no le daba de lactar, ese pecho, y mi Ujú. pecho llegó a reventar, donde hubo una infección bien fuerte. Y bueno, fui al hospital y me recetaron medicina para la infección y para que sale, pues, ¿no? Pero después al año tenía una bolita en el pecho. Al año y medio más o menos ya empezó a hacer una bolita y a los 2 años me la sacaron esa bolita, hicieron un corte en el seno izquierdo y lo sacaron. Y bueno, desde ahí yo de vez en cuando siento hincones ahí en el pecho Ujú. izquierdo. Por eso mi Claro. pregunta si da cáncer o a qué se deberá. No, ¿qué pasa? Que hace cuántos años has dado de lactar? Ya mi Em, bebé ya tiene 4 años ya. Ya, sí, a veces hasta 4 o hasta 5 años la mujer tiene la hormona prolactina, o sea, su cerebro manda una señal para que produzca, ¿no? Si bien es cierto, ya no sale porque no hay una estimulación del bebé o del niño al momento de lactar, de jalar, es donde se produce la leche, pero de todas maneras por dentro sí sigue habiendo esa prolactina y puede de repente haber pequeñas, ¿no? Mm, eh, porciones o todavía hay rezagos de leche, ¿no? Puede ser. Pero no está de más siempre que te hagas un autoexamen de mamas y pues en todo caso, cuando tú vayas a tu consulta ginecológica o de obstetricia, entonces también te hacen un examen y ellos ya van a determinar si es que es necesario hacerte una ecografía, ¿no? Porque en las personas jóvenes, antes de los 40 años, sí se hacen una ecografía mamaria, ¿no? Sí, ¿por qué le preguntaba, profesora, esto? Porque, bueno, como dice la compañera, casi parecido me pasó a mí, ¿no? Que a mí me llegaron a operar porque ya el seno se había hinchado bastante y se puso como morado, verde, así. Entonces me llegaron a operar. Después de eso, como que a los 8 meses que tuvo mi hija, se me volvió a hinchar otra vez. Ahí me pusieron inyectables, todo. Ya bueno, hubo un buen doctor en la posta que me recetó los inyectables, todo para ponerme, para que lo va. Tuvo al año y medio, pero más o menos, se me volvió a hinchar otra vez. Me volví a poner los mismos inyectables para que se me bajara, ¿no? Por eso es que cuando me operó el doctor me dijo que si yo llegara a embarazarme otra vez, podría ser, podría ser como un embarazo de riesgo. ¿El por qué? Porque como le dije, se ve que el embarazo se hinchan los senos, pues, ¿no?
Ujú. Entonces ahí se produciría un dolor, se llegaría la leche y todo eso. Entonces, dentro del embarazo o terminando el embarazo, sí o sí, te tendrían que operar otra vez. Eso es lo que me dijo. Claro, es que ya Eh, queda como un precedente, pues, ¿no? Sí. En tu caso, y pues sí, a Vidas. ratos, como dice la compañera, sí, cuando hace frío, Ujú. eh, aunque ustedes ofrecen que son acolchados, porque a veces lo pongo un algodón adentro, porque siento como si tuviera hueco esa parte y entra el frío, pues, ¿no? Y me hace como hincones, me duele, pues. Y sí Mm, me hice la ecomamografía, me salió como ganglio inflamado, es lo que me dijo mi amigo, pues, no, que es ginecólogo. ya. Es lo que dijo, ¿no? Que el ganglio estaba inflamado. Luego fui otra vez y ya había bajado más o menos. Ujú. Creo que era eso por el estrés que se me había inflamado. Eso es lo que me dijo. No, esperamos que baje unas 3 ecografías que me hizo y sí, sí bajo lo que estaba inflamado, el ganglio que estaba inflamado. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que en este caso las mujeres que han tenido antecedentes de problemas mamarios no es conveniente que utilicen esos sostenes de aro. No, no es conveniente, ni tampoco que sea sintético ni relleno. Tiene que ser algodón, por favor, eso sí, ya. Entonces no se recomienda. Hay unos brasieres que son como esas camisetas que hacen para deporte. No sé si ustedes habrán visto, ¿no? Como una especie de top chiquito. Esos son de algodón, esos sostienen nada más, pero no tienen ningún otro elemento extraño como el aro que está debajo. No, eso es bastante perjudicial, ¿no? ¿Ya? Entonces hay ciertas cosas que no se pueden usar si ya ha tenido antecedentes, ¿no? De estos problemas mamarios. Y en tu caso, como tienes los ganglios inflamados, significa que ha habido, pues, por lo que ha habido una infección, ¿no? Y hay que ver también cuando las mujeres, tanto las mujeres como los hombres, pero en el caso particular de la mujer, al momento de hacerse el autoexamen, tiene que saber en qué momento del mes se hace el autoexamen. Una vez que ya finaliza la menstruación, se tiene que esperar aproximadamente unos 4 a 5 días después del último día de término de la menstruación. Porque si tú te vas a hacer un autoexamen cuando ya le va a venir la regla, entonces los ganglios de por sí se inflaman por la misma alteración de hormonas. Entonces va a salir, vas a sentir que está inflamado, que está de repente dura las mamas, el tejido mamario. Entonces te vas a asustar. Tiene que ser 4 a 5 días después de haber finalizado la menstruación. ¿Ya? Listo. El hombre también tiene que hacer su autoexamen porque se están dando casos de cáncer de mama en varones. También, ¿ya? Muy bien. También es un riesgo el hombre que tenga más de 40 años y no se haya hecho una evaluación de próstata. El hombre, en su gran mayoría, pasados los 40, tienden a sufrir de problemas prostáticos, ¿no? Y ustedes saben que la próstata dentro de la anatomía del sistema reproductor masculino se asocia con lo que es el aparato urinario, ¿no? Y aquí vamos a ver que en este caso, si la próstata se inflama, no va a poder dejar salir lo que es la orina. Entonces, va a ser un problema porque puede generar infecciones urinarias, va a causar dolor al momento de miccionar, ¿no? No va a tener fuerza para poder miccionar adecuadamente, entonces todos esos problemas. Entonces, antes de llegar a ese extremo, entonces, pues, preferible hacerse los chequeos, ¿no?
Miss, puedo hacer preguntas ahí sobre el próstata que dijo, ¿por qué le agarran a los hombres esto? ¿Cuál es su historia? O sea, ¿por qué? También igual por estar parado mucho tiempo, por aguantar mucho la orina o porque sí, porque es su edad. Ya, ¿a qué te refieres, hija? No te escuché al inicio. No escuché bien tu pregunta. Ah, de la próstata del varón, Miss. Ah, ya, Tiene ya, ya. próstata. Ya, en el caso de la próstata puede ser primero porque uno haya habido infecciones previas, ¿no? Pero en el hombre no se manifiesta como en el caso de la mujer, es diferente, ¿no? También puede ser quizá por lo que es ha tenido de repente muchas parejas sexuales y haya causado una inflamación, ¿no? Y otro viene a ser pues la edad también, la edad. En el caso de la edad, ya como viene a ser un problema de hormonas, entonces tiende también a formar ciertos cristales dentro de la próstata. Me explico. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una mala alimentación, al inicio no lo vamos a sentir. Esto se va a sentir después. Por ejemplo, nosotros consumimos alimentos y hay alimentos que, como por ejemplo las gaseosas. Las gaseosas lo que van a producir es de que eliminemos el calcio. Entonces, el calcio, ese calcio, ¿por dónde se va a eliminar? A través de la orina, ¿no? Y en el caso del varón, como comparte lo que es la vejiga y la próstata, pasa la orina por ahí, entonces se van a formar cristales. Y estos cristales en las paredes de la próstata van a causar una inflamación. Y esto es lo que va a ocasionar lo que se conoce como hiperplasia benigna de próstata. Ah, ya, Miss, en eso de que dijo que por tener muchas parejas, que decir que también porque no se han protegido, simplemente así nomás han estado Ujú, naturalmente claro, con no han varias tenido una protección adecuada. Ujú, diferentes mujeres, ¿no, Miss? sí. Ah, ya, gracias, Miss. Listo. Pero no sé, es una posibilidad, no es en todos los casos, por si acaso, ¿ya? Listo. Vamos a continuar y vamos a finalizar con lo que es la etapa adulto mayor, ¿no? Adulto mayor, mayor de 60 años se considera, ¿no? También igualito, evaluación nutricional, pero aquí se está incluyendo la evaluación mental. ¿Qué sucede? En la evaluación mental, nosotros tenemos que considerar porque el cambio de rutina de una persona es bastante notorio, ¿no? Debido a que ya a los 65 empiezan con lo que es, pues, la, la pérdida no es pérdida de trabajo, sino que cambia ya su rutina. Empieza lo que es el proceso de jubilación, ya no va a ir a trabajar, entonces su rutina cambia completamente y eso puede generar que algunas personas puedan tener problemas mentales, como por ejemplo depresión, pueden tener pues ansiedad, ¿no? Entonces hay que incluir la evaluación mental en ello, ¿no? Sin identificación de enfermedades no transmisibles, enfermedades transmisibles, aquí. Dependencia parcial o total.
hay que considerar que hay algunos adultos mayores que llegan a esta etapa con muchas enfermedades. Entonces, se quiere saber si la persona es independiente o es dependiente. Independiente, ¿qué significa? Que puede realizar sus cosas por sí solo y no necesita ayuda, ¿no? Entonces, en ese caso, no habría ningún inconveniente. Pero en el caso, por ejemplo, de que el adulto mayor llegue con enfermedades que lo limiten, que no le permitan hacer sus actividades de la vida diaria, entonces eso es bastante difícil, ¿no? Entonces requiere ayuda. Por eso dice, si tiene dependencia parcial o total. Dependencia parcial significa que hay cosas que puede hacer, pero de manera limitada y siempre necesita supervisión. Dependencia total depende totalmente de otra persona para hacer sus cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, en el caso de que esté postrado en cama, eso ya es cuestión de dependencia total, ¿no? Listo. Después tenemos evaluación odontológica porque aquí también, como hay pérdida del calcio, entonces ya empieza también la pérdida de piezas dentarias, ¿no? Y muchos llegan quizá con lo que viene a ser pues las famosas prótesis, ¿no? Déficit visual y auditiva, también por la edad empiezan los problemas físicos, empieza a tener problemas en la vista, como por ejemplo cataratas, glaucoma, empiezan con lo que es también retinopatías, ¿no? Problemas a la retina, entonces todo eso. Y auditivo debido a que el tímpano se ha engrosado. El tímpano viene a ser una fibra en la cual pues permite que se pueda escuchar los sonidos, ¿no? En cambio, cuando la persona tiene el tímpano fibrosado, grueso, ya no puede, ya no puede escuchar normalmente, ¿no? Vacunas incompletas, se le da prioridad ya no a la hepatitis, ojo, y a partir de los 60 años la hepatitis B ya no. En este caso, se le da prioridad, por ejemplo, a la vacuna antineumocócica, se le da prioridad a la vacuna antiinfluenza, esas sí, esas dos vacunas por lo menos, ¿no? Mujer sin papá Nicolau, a pesar de que la mujer ya haya llegado o de repente ya haya finalizado su menopausia, es importante que siga haciéndose su PAP hasta los 65 años, por lo menos de manera anual, ¿ya? Es muy importante. Mujer sin mamografía hasta los 74 años. Cuando ya llega a los 60, ya no es necesario que se haga una mamografía anual, sino una mamografía cada 2 años, ¿no? El hombre y mujer, la mujer y el hombre sin examen de colesterol, ya les dije el perfil lipídico, sin prueba de sangre oculta en heces. ¿Por qué es importante esta prueba? Porque esto va a poder determinar porque esta prueba nos va a permitir saber si es que hay alguna alteración em, en el colon, ¿ya? Alguna alteración en el colon. Entonces, esto va a permitir
detectar a tiempo, por ejemplo, lo que es el cáncer de colon, ¿no? El cáncer de colon. A veces no se nota. Cuando está en sus inicios, el cáncer de colon, puede haber una pequeña tumoración dentro del intestino grueso y puede generar cierto sangrado que es imperceptible, o sea que no se visualiza, que no se ve, que está escondido entre las heces. Cuando ya es mayor el sangrado, entonces ahí sí pues se da lo que nosotros conocemos como melena, ¿no? Y ahí sí se puede ver a simple vista, pero al inicio no, está escondido. Son eh, pequeñas cantidades mínimas que solamente se puede ver por el microscopio, ¿ya? Entonces es importante de que se haga esa prueba a partir de los 60 años. Y también pues que no se haya hecho evaluación de próstata, ¿no? Entonces esos son los riesgos por etapas de vida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces, vamos a finalizar con esta parte que viene a ser, y con esto terminaríamos lo que es el familiograma, ¿no? Ya el día miércoles empezamos con lo que es familiograma, perdón, con la ficha familiar. El familiograma lo vamos a realizar a partir del día miércoles. Muy bien. A ver, en este caso, también se incluye dentro de la ficha familiar si es que existe algún tipo de discapacidad. Miren, y aquí les da las alternativas, ¿no? Por ejemplo, incapacidad para poder moverse, para poder caminar, para usar brazos o piernas, que puede ser en cualquier edad. No necesariamente puede ser en la etapa adulta mayor, sino también se puede dar quizá en una persona que se desplaza en silla de ruedas, ¿no? Muy bien. Si tiene problemas para ver, aún usando anteojos, también se le considera como discapacidad. Hablar o comunicarse usando lenguaje de señas, aunque ahora ya no se le dice discapacidad, tiene otro término. ¿Quién me puede decir? Miss, ¿puede ser habilidades diferentes? Exacto, habilidades diferentes o con capacidades diferentes, ¿no? Muy bien. Ya no se le dice discapacidad, ¿no? Se le dice habilidades diferentes. Listo. Entonces, esto está considerado dentro de las habilidades diferentes. Las personas que tienen alguna dificultad para escuchar, para ver, para movilizarse, para entender, ¿no? Para poder comprender en diferentes grados, porque hay algunos que son casos un poco más severos, más notorios, en cambio hay otros casos pues que son casi imperceptibles, ¿no? Que con una evaluación se detecta que tienen algún tipo de habilidad diferente. Relacionarse con los demás también, ojo, por ejemplo, en el caso del autismo, ¿no? También existen diferentes grados. Entonces, en este caso, pues tiene que ser, se detecta, algunos tienen su vida normal, ni se enteran, ¿no? Que tienen algún tipo de problema, que de repente lo toman como una especie de ser solitarios o no les gusta comunicarse, ¿no? Entonces, eso puede ser, ¿no? Pero ahora con los nuevos avances, pues se está detectando ciertas habilidades, ¿no? Diferentes. ¿Cuál es el origen de este tipo de habilidades diferentes? Genético, congénito o de nacimiento. Puede ser a consecuencia de una enfermedad crónica. Puede ser por una enfermedad laboral, ¿no?
De repente ha perdido un brazo, de repente ha perdido una pierna debido a un accidente en el trabajo, ¿no? Accidente de tránsito, violencia familiar, o sea, queremos saber por qué existe este tipo de problemas, ¿no? En la gestante se le da un rubro especial a la gestante, mire, lo que nosotros estábamos conversando, ¿no? Si es que tiene los controles prenatales incompletos. Normalmente, a ver, según lo que nos dijo su compañera, la evaluación del control prenatal tiene que ser una vez por mes. O sea, supuestamente si la mujer se entera al mes, que es muy difícil porque las mujeres mayormente se enteran cuando están ya para los 2 meses, ¿no? A ver, supongamos que se haya enterado desde el primer mes, al mes, a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. A los 8 meses, 8 meses, 15 días. A los 9 meses, 9 meses, una semana, porque a veces se puede pasar, ¿no? Listo, entonces aproximadamente son 10 a 12 controles, pero los obligatorios deben ser 9 controles por lo menos, 9 controles prenatales, ¿ya? ¿Para qué? Para poder detectar si es que tiene algún tipo de problema, ¿no? Se puede detectar a tiempo. Se puede detectar, por ejemplo, el caso de malformaciones, el caso de problemas cardíacos, se puede, por ejemplo, también ver lo que es, si es que tiene el cordón en el cuello, ¿no? Todo eso. La vigilancia nutricional es importante en la mujer gestante. Al final de su embarazo debe haber aumentado como promedio 12 kilos. Y ustedes dirán, ¿tanto? Sí, es bastante. ¿Y por qué? Porque en este caso, la mujer, no hay que considerar el peso en tal, ¿no? Como completo, hay que considerarlo completo, como es que el niño pesa 3 kilos, pesa la placenta 1 kilo, pesa el líquido amniótico, aumenta la sangre, aumenta lo que son los líquidos en el cuerpo y el tejido adiposo que va adquiriendo la mujer, ¿no? Todo eso. Entonces, juntando todo eso, ahí pues vamos a considerar los 12 kilos, ¿ya? Y es importante porque si no, el niño también va a estar desnutrido, van a ser desnutridos. Tiene que recibir suplemento, tanto hierro como ácido fólico, que se puede obtener de manera artificial o de manera pues natural, ¿no? Psicoprofilaxis. ¿Quién me puede decir qué es la psicoprofilaxis? Mi psicología, no sé si Es los para ejercicios que hacen las que mamás hacen los gestantes para que puedan gestantes. tener un buen parto, Miss. Claro, viene a Que ser la... enseñan lo que somos Ajá. primerizas mis para que estemos preparadas en la hora que vamos a dar luz. Bueno, lo que yo aprendí es que nunca me voy a olvidar es que la doctora siempre nos dice, ¿no? A la hora que nosotros vamos a tener trabajo de parto, no es que vamos a poner llorar, gritar como loca, nos decía, ¿tú quieres un niño sano o quieres un niño enfermo? Y nosotros, yo no siempre nos preguntaba, ¿por qué, doctora? A la hora que los niños que salen en ese canal es como un tubo que está apretando, o sea, y el niño está saliendo y tú lo cierras, que gritas, lo cierras y ¿qué haces? No recibe el oxígeno el niño y no le llega hasta la cabecita. Entonces tú tienes que a respirar, tomar aire, a botar aire. Entonces el niño va a salir bien, sano, nada de muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces a eso siempre me ha quedado a mí, Ujú. a eso nos enseñan los Claro, muy bien. Muy bien, Vázquez. Entonces viene a ser la preparación psicológica, la preparación física que va a tener pues la
mujer para poder dar a luz, porque, ojo, hay que considerar que, como dijo su compañera, está en el canal del parto, viene a ser como una especie de tubo, ¿no? Y ese tubo va a presionar y al presionar va a quitar oxígeno al niño. Contra más se demore, contra más pase el tiempo, entonces ese niño va a recibir poco oxígeno. Entonces tiene que salir. Máximo en el tercer pujo, nada más ya tiene que estar fuera ese niño, ¿no? Entonces, en el caso de que sea pues por parto normal, ¿no? Por eso se hace esta psicoprofilaxis. Muy bien. La evaluación dental definitivamente tiene que ser, tiene acceso a la evaluación dental porque va perdiendo calcio, ¿no? Y sus vacunas, las vacunas que se pueden incluir en la mujer gestante, antitetánica, lo que es la vacuna antiinfluenza, ¿no? Esas sí puede recibir esas vacunas, las demás no, ¿ya? Muy bien. Y pues aquí tenemos lo que es también los riesgos con respecto a la familia, ¿no? Vamos a ver y terminamos con esta parte, las características de la familia, la vivienda y el entorno, porque también es importante conocer cómo vive la familia, porque esto nos puede dar una idea de qué enfermedades pueden aparecer, ¿ya? Por ejemplo, se considera dentro de lo que es la entrevista los ingresos familiares, un aproximado, ¿no? Para saber si cubren con sus necesidades básicas. La tenencia de la vivienda, si es que es por alquiler, si de repente ha sido donada, si es que se considera como cuidador, porque a veces hay personas que cuidan viviendas y también pueden vivir en ese lugar, alquiler o es propia, ¿no? Todo eso también es importante conocer. El tipo de vivienda, si es unifamiliar, multifamiliar, si es una quinta, si de repente es un local que no es para destinado para habitación humana, para que viva las personas, ¿no? El material, tanto de las paredes, del techo, en sí de toda la casa. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a permitir saber ciertas enfermedades que puedan aparecer. Si la persona vive en material noble, en madera, tiene techo de estera, calamina, de repente vive en quincha, todo eso, ¿no? Nosotros queremos saber. Enfermedades como por ejemplo enfermedades respiratorias, enfermedades alérgicas, enfermedades parasitarias en algunos casos, ¿no? Entonces todo eso influye. O sea, no es por las puras que se pregunte el material, ¿no? De la vivienda. La conservación de los alimentos. ¿Cómo es que conserva sus alimentos? Si tiene refrigeradora o tiene otra forma u otro método para poder conservar sus alimentos. Porque esto nos va a permitir saber si es que puede iniciar un problema gastrointestinal, ¿no? El combustible que utilizan para cocinar. Por ejemplo, la leña, carbón, bosta. ¿Qué es bosta? Su excremento de vaca. Ajá, sí, se utiliza el excremento de la vaca. Lo dejan secar, ¿no es cierto? Y lo utilizan como combustible. Hay lugares donde todavía se utiliza, ¿no? Lo que es la bosta.
no utilizan leña, carbón. Entonces, eso también puede generar problemas respiratorios si es que se utiliza de manera constante, ¿no? Si es que cocinan a gas o tienen cocina eléctrica. Muy bien. Si es que tienen otro tipo de servicios, ¿no? Teléfono, internet, agua para el consumo. Esto también es importante. El consumo, el agua para consumo humano, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la red pública, o sea, que tiene quizá un lugar fuera de su casa que es compartido donde pueden adquirir varias personas lo que es el agua potable, ¿no? Si es que tiene red propia, o sea, dentro de su vivienda. Si es que de repente viene la cisterna o sacan de pozo. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una idea también cómo es el tipo de agua que consumen, si es agua tratada o no, ¿no? Disposición de la basura. ¿Cómo es que eliminan la basura? Si es que pasa el carro recolector de basura, si de repente es a campo abierto, ¿no? O sea, lo eliminan fuera, lo dejan, tiran en un lugar descampado, lo echan, hay personas que echan en las acequias, ¿no? O si los entierran o los queman, todo eso, ¿no? Ahora existen pues contenedores, los lugares a veces donde no llega el camión recolector de basura, pues lo que hacen es utilizar unos contenedores en lugares estratégicos para así pues ser eliminados, ¿no? Eliminación de excretas, las heces, también es importante conocer, saber, ¿no? Cómo es que elimina las heces, ¿ya? Por las enfermedades. Todo esto es por las enfermedades, ¿no? ¿Cuántas personas duermen en un dormitorio, en un solo lugar? Puede ser de 4 miembros a más, de 1 a 3 miembros. Pero lo recomendable, ¿cuánto viene a ser? ¿Cuántas personas debería dormir en una habitación? Una persona a mí. Máximo uno solamente o cuántas, hasta cuántas puede estar en una A mí habitación. en un cuarto. En un cuarto, ah, sí. Puede ser que, bueno, yo tengo mis 3 hijas y en un cuarto puedo tener 2 camas separadas. Y, y bueno, papá, mamá duerme con su papá, ¿no? Ujú. Ya, a ver, en este caso lo recomendado, claro, en este caso lo recomendado viene a ser pues 2 personas por habitación. Si son pequeños, hasta 3, ¿no? Pero en un lugar que sea amplio donde exista ventilación. Pero como ustedes saben, hay muchos lugares en donde no pueden tener darse ese lujo de quizá tener 2 personas solamente en una habitación. Entonces se le puede dar alternativas, ¿no? Como una adecuada ventilación de los ambientes. Si es que tienen energía eléctrica, ¿ya? Los animales domésticos, también es importante saber qué tipo de animales tienen en casa. Si es que tienen los comunes, los animales domésticos comunes como perro, gato, ¿no? Las aves de corral o de repente tienen otro tipo de animales que son pues, los animales como el ganado, de repente conejos. Hay también, ¿no? Personas que crían estos animales y dónde es que los tienen, ¿ya? Es importante, dónde es que los tienen. Riesgo del entorno. Depósito donde si no tiene agua corriente, entonces, ¿dónde es que almacena esta agua, ¿no? ¿Cómo es que de repente cuida esa agua, cada cuánto tiempo lo cambia?
si lava los envases, ¿no? Si hay presencia de vectores como por ejemplo mosquitos, zancudos, moscas, roedores, cucarachas, ¿no? Este tipo de insectos que pueden llevar enfermedades, ¿no? Si es que hay alumbrado público, si es que en la zona donde viven hay pistas asfaltadas o solamente es trocha, si hay peligro de derrumbes o inundaciones, si hay campos o lugares descampados con basura, ¿no? Cerca de la vivienda. Si es que de repente hay presencia de humo, de vapores, porque a veces hay personas que viven cerca de fábricas, ¿no? Muy bien. Y por último tenemos lo que es pues los comportamientos y estilos de vida, ¿no? Cómo es la higiene y el ambiente. Y eso se nota, ¿no? La higiene de la persona. Nutrición y alimentación saludable, cómo llevan su alimentación. Salud sexual y reproductiva. Ya todo eso nosotros lo podemos sacar de lo anteriormente que nosotros hemos preguntado, ¿no? Habilidades para la vida, cultura de paz y buen trato, o sea, cómo lleva su vida en general, ¿no? Listo, muy bien. Listo, entonces eso sería todo en cuanto a lo que se refiere a ficha familiar. He dado una pauta cómo es que se llena, ¿no? En el momento, esta ficha nosotros la encontramos en los establecimientos de salud de primer nivel. Eso quiere decir, por ejemplo, en las postas, en los puestos de salud, en los centros de salud pequeños, en los CLAS, ¿no? Esos esos tipos de establecimientos llevan este formato. ¿Por qué? Porque tenemos mayor contacto pues con las personas que viven en un lugar, en la comunidad, ¿no? Más claro. Porque si nosotros lleváramos esta ficha en un hospital sería bastante complicado. En el hospital se llevan otro tipo de documentos, porque las personas que llegan ahí pues vienen de diferentes lugares que no necesariamente pertenecen a la jurisdicción, ¿ya? Entonces, pero en cambio aquí nosotros tenemos pues la oportunidad de preguntar, tenemos la oportunidad de realizar una investigación a fondo. Y esto nos va a permitir a nosotros pues identificar los problemas que existen en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, muchas enfermedades, los riesgos a enfermedades crónicas. Consideremos eso, que no solamente son las enfermedades infecciosas, sino también, ay, disculpen, poco a poco se está apagando mi voz. Hay que considerar las enfermedades infecciosas, o sea, aquellas que se transmiten, por ejemplo, al tener animales, cómo los tenemos, el tipo de contacto que tenemos con otras personas, ¿no? Y de repente la forma como almacenamos el agua, cómo preparamos los alimentos, dónde los adquirimos, o sea, todo eso puede dar pie a las enfermedades infecciosas, hasta el agua, ¿no? Y en el caso, Miss, usted me sí, escucha. Miss, una preguntita. ajá, Conejo, esos chiquititos enanitos que venden, o sea, dicen que no crece más. Y es bueno que los niños tengan contacto todos los días y que se echen con ella. ¿Y es bueno también eso o tiene un virus o algo que le puede hacer daño a los niños? ya, los conejos son bastante limpios, ¿no? Son animales que, bueno, se pueden domesticar, los podemos tener, pero siempre hay que considerar que todo animal, todo ser vivo, siempre tiene
parásitos en su cuerpo. Entonces, no es conveniente que duerman junto con ellos. Para eso hay que diferenciar. Puede estar de repente en la misma habitación, pero en su propia cama, que tenga su propia cama, no tenerlos en nuestra cama, ¿no? No es conveniente. Al menos todo el tiempo no. Ya, Miss, gracias. Listo. Ya, entonces hay que considerar eso. Y el riesgo a otras enfermedades como son las enfermedades no infecciosas, que en este caso pues puede ser la hipertensión, la diabetes, puede ser de repente lo que es la insuficiencia renal, podemos tener problemas cardiológicos, podemos tener problemas, por ejemplo, como gastritis, ¿no? Entonces son enfermedades que no se transmiten, que no se contagian, pero sin embargo, nosotros con nuestros malos estilos de vida podemos adquirir estas enfermedades, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que nos depende muchísimo de nosotros las enfermedades que podamos desarrollar, ¿ya? Listo. Entonces, con esto finalizaríamos específicamente lo que es la ficha familiar. Ya el día miércoles, como les estaba diciendo, vamos a trabajar lo que es el familiograma. Ahí tienen que estar bien atentos porque vamos a hacer ejercicios y de paso van a tener una pequeña evaluación acerca de los ejercicios ya ven la evaluación, hablando de evaluación. Yo les iba a evaluar hoy día lo que es las los términos. Miren, como ya ahorita es muy tarde, los términos les voy a mandar el enlace el día de mañana a las 6 de la tarde para que ustedes lo puedan resolver. ¿Quién es su delegado o delegada? Miss, es Charlie Ah, Soto. Soto, ¿no? Sí, Soto, por favor, puedes escribirme a mi número para yo enviarte por medio tuyo el enlace para que le puedas compartir a tus compañeros, ¿ya? Profesora, ya le envié un WhatsApp. Ya, listo, muchas gracias, hija. Entonces, mañana va a ser a las, ¿está bien? ¿A las 8 de la noche? Ya creo que es una hora considerable, ¿no? Que ustedes pueden resolverlo. Además, no es mucho, será pues unos 20 minutos más o menos. Sí, está bien, Miss. Ya, muy bien, chicos. Entonces, ya nos encontramos el próximo miércoles. Que tengan bonito fin de semana, ¿ya? Cuídense bastante. Ya, Miss, igual Una que esté consulta, feliz Miss. Delta, feliz. ¿Para qué hora dijo? A las 8, ¿verdad? Sí, a las 8, a las 8, a las 8. Ok. Listo, muy bien. Cuídense bastante. Nos vemos.